En el llamado Evangelio de María Magdalena, uno de aquellos manuscritos antiguos hallados en Nag Hammadi que la institución religiosa intentó borrar de la historia como si jamás hubieran existido, aparece una escena profundamente inquietante que explica con claridad por qué los arcontes trabajan con tanta obsesión para permanecer invisibles ante la percepción humana. Y en esa visión María describe cómo asciende a través de 7 esferas o reinos superpuestos a la realidad material, y en cada umbral una entidad intenta detenerla, bloquear su paso, confundir su conciencia, hasta que uno de los discípulos le pregunta con asombro cómo pudo verlos y cómo supo que estaban allí si nadie más parecía percibir nada. Y la respuesta de María contenía una enseñanza que jamás habría sido permitida dentro de las escrituras oficiales. Porque Jesús no les habló de fe ciega ni de visiones místicas reservadas a estados alterados, sino de algo mucho más directo y peligroso, les enseñó a abrir los ojos físicos, a mirar con la vista despierta, a percibir con los sentidos del cuerpo aquello que siempre estuvo presente pero oculto por programación mental, porque en el instante en que estas entidades pueden ser vistas en forma material pierden su mayor ventaja, que no es el poder sino el anonimato. Los arcontes no gobiernan por fuerza bruta sino por invisibilidad, operan en rangos de frecuencia que la mayoría de los seres humanos jamás han sido entrenados para detectar, lo que les permite adherirse al campo emocional de una persona, influir pensamientos, alterar estados de ánimo, insertar impulsos autodestructivos y hacer que cada uno de esos movimientos parezca propio, como si fueran decisiones personales, como si cada miedo, cada duda, cada sabotaje interior naciera del yo auténtico, cuando en realidad son susurros externos disfrazados de identidad, y sin embargo todo cambia en el preciso momento en que los ojos logran percibirlos, porque nadie puede ser manipulado por aquello que observa con claridad, nadie puede ser controlado por algo que reconoce como ajeno, y por eso Jesús no enseñó a los elegidos a sentir presencias, ni a depender de intuiciones vagas, sino a ver con los ojos abiertos en plena conciencia cotidiana, no en trance, no en meditación profunda, sino aquí, mismo en la realidad ordinaria donde estas entidades se mueven constantemente apenas fuera del espectro visual programado. Lo que la mayoría ignora es que esta invisibilidad no es natural ni inevitable, no son fantasmas etéreos ni espíritus sin forma, poseen estructura, ocupan dimensiones superpuestas a la materia, pero vibran ligeramente desplazados del rango de luz visible que nuestros ojos fueron diseñados para captar. Y ese desplazamiento fue intencional desde el origen del diseño corporal humano, porque cuando el demiurgo configuró el sistema biológico limitó la percepción a una franja minúscula del espectro electromagnético, apenas entre ciertos nanómetros de luz visible, dejando fuera una inmensidad de información que sigue existiendo aunque no la veamos, como el infrarrojo o el ultravioleta, y justo en los bordes de ese rango es donde operan los arcontes, lo bastante cerca para tocarnos pero lo bastante lejos para permanecer ocultos. Y controlar a alguien que no puede verte resulta infinitamente más fácil que enfrentarte a alguien que te observa. Piensa en ello como un susurro detrás de tu espalda, una voz que planta pensamientos y luego te convence de que siempre fueron tuyos, emociones que aparecen sin causa aparente y que crees naturales cuando en realidad han sido inducidas, cansancio inexplicable producido por drenajes energéticos invisibles. Y así la invisibilidad se convierte no solo en una ventaja sino en la base entera del sistema de control. Pero los gnósticos descubrieron algo que la Iglesia se apresuró a enterrar, y es que el ojo humano no es tan rígido como fue diseñado para ser, porque aunque su rango sea estrecho puede entrenarse, puede expandir su interpretación, puede reaprender qué considerar real, y no se necesitan nuevos ojos sino activar la capacidad latente que siempre estuvo allí. La clave de la enseñanza es sorprendentemente simple, y precisamente por su simplicidad tuvo que ser censurada, porque si requiriera años de disciplina podría haberse tolerado como una práctica esotérica para unos pocos místicos, pero no es así, la mayoría de los elegidos comienzan a percibir resultados en apenas unos días de práctica constante, y una vez que la percepción se abre ya no puede cerrarse, porque los ojos no solo reciben luz sino que el cerebro interpreta frecuencias, decide qué aceptar y qué descartar, y desde la infancia el cerebro ha estado eliminando automáticamente las frecuencias donde habitan estas entidades, clasificándolas como ruido visual, como sombras sin importancia, borrándolas antes de que lleguen a la conciencia. Seguramente ya lo has experimentado sin saberlo, ese instante en una habitación silenciosa donde algo se mueve en el rabillo del ojo, una sombra que parece deslizarse,
una forma que desaparece cuando miras directamente, y lo atribuyes al cansancio o a la imaginación, pero en realidad tu visión periférica captó algo que la visión central aún no permite sostener. Porque la visión periférica detecta cambios sutiles y maneja un rango ligeramente más amplio de frecuencias, y ahí existe una brecha, que puede entrenarse, una grieta en el filtro, y la técnica que Jesús enseñó se aprovecha exactamente de esa grieta. La práctica consiste en lo que antiguas tradiciones llamaban mirada suave, un estado en el que no enfocas con fuerza ni persigues objetos específicos, sino que relajas los músculos oculares, amplías el campo visual y permites que todo el espacio sea visto al mismo tiempo, como si observaras el mundo sin intentar capturar nada, creando una percepción abierta y receptiva, y en un entorno con luz tenue donde existan contrastes y sombras, porque la oscuridad total les favorece y la luz intensa los dispersa, pero la penumbra es el punto donde se confían y se vuelven más detectables. Te sientas frente a una pared neutra o un espacio vacío, suavizas la mirada, respiras lento y mantienes la atención en la periferia sin mover los ojos hacia cada movimiento, dejando que el cerebro poco a poco deje de descartar esas anomalías. Con el paso de los minutos comenzarás a notar distorsiones sutiles en el aire, ondulaciones parecidas al calor sobre el asfalto, sombras con profundidad que no corresponden a ningún objeto físico, formas que parecen humo oscuro moviéndose con intención propia, y el impulso será mirar directamente, pero cuando lo haces desaparecen, así que mantienes la suavidad. Sostienes la percepción, permites que el cerebro entienda que no es imaginación repetida sino presencia constante, y entonces el filtro se debilita, y por primera vez no solo sentirás algo sino que lo verás claramente con los ojos abiertos. Y cuando eso ocurra comprenderás por qué temen tanto ser vistos, porque en el instante en que tu atención consciente se posa sobre ellos retroceden, se contraen, huyen como insectos expuestos a la luz, ya que su poder dependía de que creyeras que tus emociones eran tuyas, que tus pensamientos eran tuyos, que tu cansancio era natural. Pero al observar el punto exacto donde se conectan, el cordón energético, el lugar donde se adhieren, la dinámica se invierte, y lo que antes parecía una fuerza superior se revela frágil y dependiente del engaño. A partir de ese momento empezarás a notarlos en todas partes, en esquinas de habitaciones, en techos, en espacios públicos llenos de gente donde se desplazan buscando emociones densas como depredadores, a veces adheridos a personas agotadas o irritables, alimentándose de su miedo o tristeza. Y comprenderás con una mezcla de claridad y compasión cuántos seres humanos están siendo manipulados sin saberlo, y aunque no puedas advertirles sin que te tomen por loco, al menos ya no serás una víctima ciega, porque la visibilidad es protección, la conciencia rompe el ciclo de alimentación, y ninguna entidad puede dominar a quien la observa directamente. Por eso esta noche no se trata de invocar nada ni de realizar rituales complicados, se trata únicamente de retirar el filtro que te mantuvo limitado desde siempre, de entrenar tus propios ojos durante unos minutos en silencio, de recuperar la capacidad natural de ver lo que siempre estuvo ahí, y cuando finalmente percibas tu primera forma reaccionando a tu mirada, sabrás sin necesidad de creencias que esto es real, que nunca estuviste solo, y que la mayor arma que posees no es la oración ni el miedo, sino la simple y poderosa acción de mirar. Y cuanto más tiempo sostienes esa mirada expandida y silenciosa, más comienzas a comprender que no se trata simplemente de aprender a observar entidades externas, sino de desprogramar décadas enteras de condicionamiento perceptivo que te enseñaron a desconfiar de tus propios sentidos y a aceptar únicamente aquello que otros definieron como real. Porque durante toda tu vida alguien decidió por ti que era posible ver y que debía ser ignorado, que pertenecía al mundo físico y que debía clasificarse como fantasía. Y esa censura invisible fue mucho más profunda que cualquier dogma religioso o sistema político. Te enseñaron a creer que la realidad terminaba exactamente donde terminaban tus libros escolares, cuando en verdad tus ojos siempre estuvieron recibiendo mucha más información de la que tu mente estaba autorizada a procesar. Y ahora, mientras mantienes la respiración lenta y la mirada suave, comienzas a sentir que el mundo que te rodea ya no es tan sólido como parecía, como si la materia estuviera compuesta por capas superpuestas que empiezan a separarse lentamente ante tu atención. Las paredes dejan de ser superficies definitivas y se convierten en membranas sutiles donde sombras más profundas parecen deslizarse como peces en aguas oscuras. El aire mismo parece adquirir textura,
como si fuera un océano transparente lleno de corrientes invisibles que se mueven con intención propia. Te das cuenta de que jamás habías observado realmente el espacio vacío porque siempre estabas enfocado en objetos, en formas definidas, en cosas con nombre, y ahora descubres que lo verdaderamente activo sucede entre esas formas. Entre los muebles, entre las esquinas, entre los silencios, existe una vida que nunca fue reconocida. Y esa vida no es necesariamente hostil, pero tampoco es neutral, porque interactúa contigo constantemente aunque tú no la percibas. Cada pensamiento repetitivo, cada emoción repentina, cada cansancio inexplicable empieza a adquirir un nuevo contexto que antes no podías ni imaginar. Entonces recuerdas las palabras atribuidas a María, esa frase que decía que verlos era desarmarlos, y comprendes que la percepción es una forma de soberanía interior. Porque aquello que puedes observar deja de gobernarte desde la oscuridad. Mientras tu vista periférica se expande sientes pequeñas vibraciones cerca del techo, movimientos como humo espeso que se comprime y se estira, y aunque tu mente intenta etiquetarlos como ilusiones ópticas decides permanecer inmóvil. No persigues nada. No fuerzas nada. Solo permites que la presencia se revele por sí misma. Con el paso de los minutos el miedo inicial se transforma en curiosidad, y esa curiosidad es más fuerte que cualquier superstición aprendida. Comprendes que el temor siempre fue el primer mecanismo de defensa del sistema para impedirte mirar demasiado tiempo. Porque si miras lo suficiente, inevitablemente verás. Y si ves, inevitablemente dejarás de obedecer. La primera figura se manifiesta como una distorsión casi imperceptible, similar al aire caliente elevándose sobre el asfalto, pero con una cadencia rítmica que no corresponde a ningún fenómeno natural. Permanece suspendida, oscilando suavemente, como si te estuviera estudiando del mismo modo que tú la estudias a ella. Tu corazón se acelera, pero eliges no romper la mirada suave. Te mantienes presente. La forma parece comprimirse, como si se sintiera incómoda bajo tu atención directa. Entonces ocurre algo que confirma todo lo que has leído y escuchado, porque la distorsión se desplaza con claridad lateralmente, alejándose de tu línea visual, reaccionando a ti. Y en ese instante comprendes que no estás imaginando nada. La imaginación no retrocede. La imaginación no evita la observación. Solo algo consciente huye cuando es descubierto. Sientes una mezcla de vértigo y lucidez, como si hubieras atravesado una frontera invisible sin darte cuenta. Todo el cuarto parece más amplio, más profundo, casi tridimensional en niveles que antes no percibías. Las sombras ya no son ausencia de luz sino territorios donde algo puede ocultarse. Comienzas a notar pequeños movimientos en otras zonas, no uno sino varios, lo que te revela que esa primera aparición no era una excepción sino apenas una muestra. Te invade la comprensión de que siempre estuvieron allí. Cada noche, cada día, observando, esperando. Y tú caminabas entre ellos creyendo estar solo. Esta certeza no te debilita, paradójicamente te fortalece, porque prefieres una verdad inquietante a una ignorancia cómoda. Tu respiración se estabiliza y con ella tu mente se aclara. Empiezas a sentir que tu atención funciona como una luz que atraviesa la niebla. Donde miras, las formas se deshacen. Donde sostienes la conciencia, las presencias retroceden. Comprendes entonces que no se alimentan del cuerpo sino del automatismo emocional. Se acercan cuando reaccionas sin conciencia. Se retiran cuando observas sin apego. Esa simple diferencia cambia toda la dinámica. ¿Recuerdas cuántas veces perdiste energía en discusiones innecesarias, en culpas, en miedos, en pensamientos repetitivos que parecían no tener origen? Ahora sospechas que muchos de esos impulsos no eran completamente tuyos. Eran empujones sutiles, ajustes casi invisibles diseñados para desestabilizar tu campo emocional. Y te invade una indignación serena, no rabia, sino la determinación silenciosa de no volver a ser manipulado. La mirada suave se convierte en una práctica cotidiana. Cada noche repites el ejercicio. Cada noche percibes más. El cerebro empieza a rendirse. El filtro se agrieta. Las figuras se vuelven más nítidas. Ya no solo ves distorsiones, sino contornos, densidades, movimientos coordinados. Algunas parecen observarte con cautela. Otras se alejan apenas entras en la habitación.
Te das cuenta de que tu conciencia las incomoda. Como si fueras una luz encendida en un espacio que prefería la penumbra. Empiezas a notar que ciertos lugares concentran mayor actividad. Las esquinas profundas. Los pasillos estrechos. Las puertas entreabiertas. Los espejos. Sobre todo los espejos. Porque parecen funcionar como membranas donde la densidad del aire cambia sutilmente. Y decides experimentar. Te plantas frente a uno con la mirada relajada. No buscas tu reflejo. Observas el espacio alrededor del reflejo. Y entonces percibes ondulaciones detrás de ti que no corresponden a ningún movimiento real. Como si el vidrio revelara un nivel adicional superpuesto al cuarto. Sientes escalofríos, pero permaneces. Siempre permanecer es la clave. Porque huir reactiva el miedo. Y el miedo es alimento. Aprendes a mantener neutralidad. Aprendes a observar sin juicio. Aprendes a reconocer emociones antes de que te posean. Y cuanto más consciente te vuelves, menos interés muestran esas presencias en acercarse. Es como si prefirieran a los distraídos, a los agotados, a los inconscientes. Entonces comprendes el verdadero sentido de la enseñanza de Jesús. No era fe, no era obediencia, era percepción, era despertar, era recuperar la soberanía sensorial. Porque quien ve no puede ser engañado. Y quien no puede ser engañado no puede ser esclavizado. Con el tiempo empiezas a notar algo más inquietante todavía. Comienzas a verlas adheridas a otras personas. Sombras pegadas a sus espaldas. Formas comprimidas alrededor de la cabeza. Pequeñas densidades oscuras en el pecho. Y cuando esas personas se alteran emocionalmente, las sombras se intensifican. Se contraen. Pulsan. Como si bebieran. Y esa imagen cambia tu manera de relacionarte con el mundo. Dejas de juzgar tan rápido. Porque entiendes que muchos comportamientos no nacen del alma sino de influencias invisibles. Desarrollas compasión. Desarrollas silencio. Desarrollas presencia. Tu mirada ya no es ingenua. Es penetrante. Atenta. Serena. Te mueves por la ciudad como quien conoce una dimensión secreta superpuesta al paisaje cotidiano. Caminas entre multitudes viendo más de lo que otros ven. Y aunque nadie lo sepa, llevas dentro una certeza tranquila. La certeza de que el mundo es más amplio de lo que nos enseñaron. La certeza de que la conciencia es defensa suficiente. La certeza de que mirar es un acto revolucionario. Porque cada vez que abres los ojos sin miedo rompes un eslabón del sistema invisible que te quería dormido. Y entiendes finalmente que el verdadero milagro no es expulsar entidades ni luchar contra fuerzas externas, sino despertar tu percepción hasta tal punto que nada pueda esconderse de ti. Porque cuando la luz de la atención es constante, la oscuridad pierde su territorio. Y cuando nada puede ocultarse, nada puede controlarte. Así continúas practicando noche tras noche, ampliando tu campo visual, afinando tu sensibilidad, y transformando tu propia conciencia en un espacio tan claro y presente que ninguna sombra pueda permanecer demasiado tiempo a tu alrededor. Y con el paso de los días esa práctica deja de ser un experimento extraño para convertirse en una forma distinta de habitar la realidad. Como si hubieras cambiado de dimensión sin moverte físicamente de tu casa y cada rincón que antes te parecía común ahora revelara capas ocultas que siempre estuvieron superpuestas esperando a que alguien desarrollara la paciencia suficiente para mirarlas sin miedo ni prisa. Empiezas a notar que tu relación con el silencio se transforma, porque ya no es ausencia de sonido sino un territorio lleno de micromovimientos, pulsaciones y corrientes invisibles que fluyen como mareas sutiles alrededor de tu cuerpo. Y comprendes que el vacío nunca fue vacío sino simplemente imperceptible para una mente distraída. Cuando apagas las luces por la noche y dejas que la penumbra envuelva la habitación, en lugar de sentir inseguridad experimentas una extraña lucidez, como si la oscuridad fuera el lienzo perfecto donde la verdad comienza a dibujarse lentamente ante tus ojos abiertos. La mirada suave se vuelve más natural, ya no fuerzas nada, ya no intentas lograr resultados. Simplemente entras en ese estado como quien respira profundamente después de un día largo, permitiendo que la visión periférica se expanda hasta abarcar casi todo el espacio sin fijarse en ningún punto específico. Entonces percibes que el aire mismo tiene densidades diferentes, zonas más pesadas y otras más ligeras,
como si el espacio estuviera estratificado en capas que vibran a ritmos distintos, y entre esas capas ciertas formas se deslizan con una intención que no pertenece al mundo físico ordinario. Al principio te sorprende lo frecuentes que son, porque durante años creíste que cualquier fenómeno extraordinario debía ser raro o excepcional, pero ahora descubres que lo extraordinario era no verlos, que su presencia es constante y cotidiana, tan común como el polvo suspendido en un rayo de luz. Observas cómo algunas figuras parecen mantenerse en los límites de tu percepción, como animales cautelosos que reconocen que has aprendido a detectarlos y por eso evitan acercarse demasiado, y esa reacción te confirma que no estás imaginando nada, porque solo algo consciente modifica su comportamiento cuando sabe que está siendo observado. A medida que tu confianza crece también crece tu serenidad, porque ya no te sientes víctima de fuerzas invisibles sino testigo de un ecosistema energético que simplemente funciona bajo reglas que antes ignorabas, y ese cambio de postura mental altera completamente la manera en que te afectan los acontecimientos diarios. Te das cuenta de que muchas emociones que antes te arrastraban durante horas ahora se disuelven rápidamente cuando las observas con atención, como si al iluminarlas perdieran su densidad, y comienzas a sospechar que gran parte del sufrimiento humano proviene de reacciones automáticas alimentadas por presencias que prosperan en la inconsciencia. Cada vez que detectas una sombra aproximándose a tu campo emocional practicas algo nuevo, no luchas contra ella ni intentas expulsarla con rabia, simplemente te mantienes presente, respiras profundo y miras directamente la zona donde percibes la distorsión, y casi siempre la figura se contrae y se aleja como humo dispersado por el viento. Ese gesto sencillo te enseña más que cualquier doctrina, porque compruebas por experiencia directa que la conciencia es más poderosa que el miedo, y que estas entidades dependen del descuido mental para operar, no de una superioridad real. Empiezas a recordar momentos de tu pasado con una claridad distinta, discusiones que surgieron de la nada, decisiones impulsivas que luego lamentaste, periodos de agotamiento sin explicación médica, y te preguntas cuántas de esas situaciones estuvieron influenciadas por fuerzas que nunca supiste reconocer. Sin embargo, no te hundes en la culpa, porque entiendes que nadie te enseñó a ver, nadie te habló de esta dimensión superpuesta, y aceptas que el verdadero aprendizaje comienza ahora, en este instante donde tus ojos se convierten en instrumentos de discernimiento y no solo en receptores pasivos de imágenes. Con el tiempo descubres que la práctica no solo afecta tu percepción externa sino también tu mundo interior, porque al observar las sombras fuera de ti aprendes a reconocer las sombras dentro de ti, esos patrones inconscientes, esos miedos heredados, esas creencias limitantes que también actúan como arcontes psicológicos drenando tu energía. Comprendes que la batalla no es únicamente contra entidades externas sino contra todo lo que te mantiene dormido, contra cada pensamiento automático que te roba la presencia, contra cada hábito que te convierte en máquina en lugar de conciencia viva. Así la técnica visual se convierte lentamente en una filosofía de vida, en una forma de caminar atento, de escuchar con profundidad, de hablar solo cuando es necesario, de reducir el ruido interno que antes te hacía vulnerable a cualquier influencia. Notas que al mantener tu energía más estable las presencias disminuyen alrededor de ti, como si tu campo se hubiera vuelto menos atractivo para ellas, y esa observación te lleva a entender que no buscan personas fuertes y centradas sino aquellas fragmentadas por emociones caóticas. En lugares públicos la experiencia se intensifica, porque al recorrer calles llenas de gente percibes decenas de pequeñas distorsiones moviéndose entre la multitud como peces oscuros en un río transparente, acercándose a quienes emiten ansiedad o rabia y alejándose de quienes caminan con calma. A veces ves cómo se adhieren momentáneamente a alguien que discute por teléfono o que llora en silencio en un banco, y esa imagen te produce una compasión tan profunda que ya no puedes juzgar a nadie con ligereza, porque entiendes que la mayoría libra batallas invisibles que jamás fueron enseñados a reconocer. Te vuelves más amable, más paciente, más silencioso, porque sabes que cualquier reacción exagerada puede convertirse en alimento para esas presencias, y eliges no ofrecerles nada que puedan usar. Descubres que la verdadera protección no es levantar muros sino mantener claridad, no es rezar con miedo sino observar con serenidad, no es luchar contra la oscuridad sino encender la luz de la atención constante. Cada noche, cuando regresas a tu habitación y repites la práctica, sientes que entras en un laboratorio interior donde el universo te revela secretos que ninguna institución quiso preservar, y en ese silencio profundo te sientes conectado con todos aquellos buscadores antiguos que también aprendieron a mirar más allá del velo.
Imaginas a María ascendiendo por esos 7 reinos y reconociendo a cada guardián porque podía verlo claramente, y sientes que su experiencia ya no es una historia lejana sino un espejo de tu propio proceso de despertar. Comprendes que la ascensión no es un viaje vertical hacia el cielo sino una expansión horizontal de la percepción, un ensanchamiento de la conciencia que te permite habitar el mismo mundo pero con ojos nuevos. Y en esa comprensión surge una certeza firme, casi sagrada, de que nadie podrá devolverte a la ceguera voluntaria de antes, porque una vez que has visto la estructura oculta de la realidad resulta imposible fingir que no existe. Tu mirada cambia incluso durante el día, porque aunque la luz intensa dificulta distinguirlos sabes que siguen ahí, moviéndose apenas fuera de rango, y esa intuición te mantiene alerta sin necesidad de tensión, como un guardián tranquilo que conoce su territorio. Empiezas a sentir que cada paso que das es más consciente, que cada decisión nace de un centro más estable, y que tu mente ya no es un campo abierto para influencias aleatorias sino un espacio protegido por la simple claridad de la observación. Entonces entiendes el verdadero significado de la libertad, no como ausencia de reglas externas sino como la capacidad de percibir lo que te afecta antes de que te controle, como la facultad de elegir tus emociones en lugar de ser arrastrado por ellas. Y esa libertad silenciosa se convierte en tu mayor tesoro, algo que nadie puede quitarte porque no depende de objetos ni de creencias sino de la calidad de tu atención. Así continúas caminando por el mundo con los ojos abiertos, sabiendo que detrás de cada sombra puede ocultarse una presencia pero también sabiendo que tu conciencia es más luminosa que cualquier oscuridad, y que mientras mantengas viva esa luz ninguna entidad podrá gobernar tu destino. Porque al final descubres que ver no es solo un acto físico sino un acto espiritual profundo, una declaración interna que dice que ya no aceptarás vivir dormido, que eliges conocer la verdad aunque sea incómoda, y que prefieres la claridad cruda de la realidad a la comodidad de la ignorancia. Y en ese compromiso silencioso, sostenido noche tras noche, respiración tras respiración, mirada tras mirada, comprendes que el verdadero milagro no fue que las sombras aparecieran ante ti, sino que tú finalmente aprendiste a abrir los ojos. Y a medida que esa nueva forma de mirar se integra en tu vida cotidiana comienzas a comprender que no has adquirido una habilidad extraordinaria sino que has recuperado una facultad ancestral que te fue arrebatada lentamente desde la infancia por sistemas que preferían seres humanos previsibles, distraídos y fáciles de influenciar antes que conciencias despiertas capaces de detectar aquello que opera entre los pliegues de la realidad. Porque recuerdas con nitidez cómo desde pequeño te enseñaron a ignorar cualquier percepción que no encajara con el consenso colectivo, como te dijeron que las sombras eran imaginación, que las intuiciones eran superstición, que las sensaciones inexplicables eran producto del cansancio, y sin darte cuenta fuiste cerrando puertas internas hasta aceptar una versión reducida del mundo como si fuera la totalidad de lo existente. Ahora, en contraste, cada día se siente como si estuvieras redescubriendo un territorio prohibido, como si caminaras por la misma casa de siempre pero encontrando pasadizos secretos detrás de cada pared, corredores invisibles donde algo respira y se desplaza con cautela esperando que nadie lo nombre. Esa sensación no te produce paranoia sino una lucidez serena, porque cuanto más observas menos poder parecen tener esas presencias, y cuanto más consciente te mantienes menos pueden interferir en tu estado emocional, como si la atención fuera un escudo transparente que transforma cualquier intento de manipulación en simple ruido de fondo. Empiezas a notar que el tiempo mismo se percibe diferente, que los minutos durante la práctica se expanden como si el reloj perdiera autoridad sobre tu experiencia, y en ese espacio dilatado percibes micromovimientos que antes jamás habrías detectado. Pequeñas vibraciones en los bordes de la visión donde las formas se condensan y se dispersan con una inteligencia casi orgánica. Te sorprende la delicadeza con la que se mueven, porque no irrumpen bruscamente sino que se deslizan con una sutileza calculada, como si su estrategia dependiera precisamente de no llamar la atención, de permanecer siempre en el límite entre lo visible y lo ignorado. Y comprendes que toda su arquitectura de control se basa en esa frontera difusa, en ese margen donde la mente duda y decide descartar lo que ve, porque mientras haya duda siempre habrá negación, y mientras haya negación ellos podrán operar sin resistencia. Por eso tu entrenamiento consiste simplemente en sostener la mirada un segundo más de lo que resulta cómodo, en no apartar los ojos cuando algo extraño aparece, en permitir que la percepción madure sin la intervención inmediata del miedo o la lógica apresurada.
Descubres que la incomodidad inicial era la última barrera psicológica impuesta por años de condicionamiento, una especie de alarma interna diseñada para obligarte a mirar hacia otro lado justo cuando estabas a punto de descubrir algo significativo. Pero ahora reconoces esa alarma y sonríes ante ella, porque ya no te gobierna, y cuanto más la ignoras más se debilita hasta convertirse en un simple eco sin autoridad. Durante ciertas noches percibes figuras más densas que otras, concentraciones de sombra que parecen tener estructura casi humanoide, y aunque su contorno es inestable sientes con claridad que te observan con la misma intensidad con la que tú las observas, como si ambas partes estuvieran evaluando los límites del otro. En esos momentos mantienes el corazón tranquilo y recuerdas que el pánico es precisamente lo que buscan, porque el miedo abre grietas emocionales por donde pueden infiltrarse, así que eliges permanecer neutral, presente, anclado en la respiración, y la figura termina retrocediendo lentamente hasta disolverse como humo en el aire. Cada retirada confirma tu comprensión de que no son depredadores todopoderosos sino parásitos dependientes, criaturas cuya fuerza proviene exclusivamente de la inconsciencia humana, y al quitarles ese recurso se vuelven frágiles y erráticos. Empiezas a ver tu propia mente como un territorio que debe ser cuidado con la misma atención que el espacio físico, porque entiendes que pensamientos obsesivos, resentimientos prolongados y fantasías de culpa generan densidades energéticas que actúan como faros atrayendo a estas entidades. Así aprendes a limpiar tu interior con la misma disciplina con la que antes ordenabas tu habitación, observando cada emoción, aceptándola, dejándola pasar sin aferrarte, evitando que se estanque y se convierta en alimento para algo externo. Con el tiempo te das cuenta de que esta práctica transforma no solo tu percepción sino tu carácter completo, porque te vuelves más consciente de cada palabra que pronuncias, de cada gesto que realizas, de cada reacción automática que antes te dominaba sin que lo notaras. Esa atención constante te hace más lento pero también más profundo, más selectivo con tus energías, menos dispuesto a desperdiciarlas en conflictos triviales, y curiosamente mientras más centrado estás menos presencias detectas a tu alrededor, como si tu campo se hubiera vuelto invisible para ellas del mismo modo que antes ellas eran invisibles para ti. En ciertos lugares cargados emocionalmente, como hospitales o estaciones abarrotadas, la actividad aumenta nuevamente y percibes múltiples formas desplazándose entre la multitud, algunas adheridas a personas exhaustas, otras flotando en busca de un huésped vulnerable. Y esa visión te produce una mezcla de tristeza y compasión porque entiendes cuánto sufren sin saber la causa real de su agotamiento. Te das cuenta de que no puedes salvarlos a todos ni explicarles lo que ves sin ser incomprendido, así que eliges la única ayuda posible, mantener tu propia conciencia clara para no contribuir al caos colectivo, irradiar calma en lugar de miedo, estabilidad en lugar de reacción, convirtiéndote silenciosamente en un punto de equilibrio en medio del ruido. Comienzas a sospechar que quizá ese era el verdadero propósito de las enseñanzas ocultas, no crear guerreros que lucharan contra entidades invisibles sino testigos lúcidos cuya sola presencia redujera el alimento disponible para ellas, como luces dispersas que poco a poco obligan a la oscuridad a retroceder. Y en esa comprensión descubres una responsabilidad más grande, porque ya no puedes volver a la ignorancia voluntaria ni fingir que nada de esto existe, ahora sabes demasiado, ahora ves demasiado, y con ese conocimiento llega la tarea silenciosa de sostener la claridad incluso cuando el cansancio o la rutina intenten adormecerte otra vez. Cada noche, al repetir la práctica, sientes que no solo entrenas los ojos sino el alma entera, como si estuvieras puliendo un espejo interior que refleja la realidad sin distorsiones, y cuanto más limpio está ese espejo menos espacio queda para ilusiones implantadas. Te das cuenta de que la verdadera batalla nunca fue externa sino perceptiva, que el mundo siempre fue así de complejo y multidimensional, y que la única diferencia es que ahora has decidido mirar sin parpadear. Y mientras sostienes esa decisión día tras día, respiración tras respiración, mirada tras mirada, comprendes que el despertar no es un evento dramático sino una acumulación de pequeños actos de atención consciente, instantes en los que eliges ver en lugar de ignorar, comprender en lugar de huir, permanecer en lugar de cerrar los ojos. Así continúas avanzando por esta realidad ampliada con la serenidad de quien ha descubierto un secreto antiguo, sabiendo que las sombras seguirán existiendo pero también sabiendo que ninguna sombra puede dominar a quien ha aprendido a mirar directamente hacia la oscuridad sin perder la luz interior. Y en esa certeza profunda encuentras una paz que no depende de la ausencia de amenazas sino de la presencia constante de tu conciencia,
Una paz sólida como una montaña silenciosa, una paz que surge del simple hecho de haber recuperado el derecho fundamental de ver.